estamos celebrando en toda Latinoamérica y en gran parte del mundo el Día del Usuario de Chamilo, y queremos compartirlo en cierto modo con todos aquellos también que son amantes de la tecnología. El día de hoy vamos a hacer un repaso de lo que ha sido la evolución tecnológica en los últimos años y cómo esta ha influenciado en temas de educación, y también conoceremos acerca de lo que es este sistema de gestión de aprendizaje muy conocido como es Chamilo. Además, compartiremos con ustedes una experiencia que ya hemos implementado, ya hemos realizado aquí en nuestra primera casa de estudios. Ya hemos tenido la posibilidad de implementar este software y hemos trabajado con estudiantes. Esta experiencia la vamos a poder compartir con todos ustedes. Para dar inicio a este evento, quiero invitar al director de la Oficina General de Tecnología, Informática y Comunicaciones de la UNICA, al ingeniero Felipe Yarasca Arcos, quien tendrá a su cargo el tema sobre evolución de las TIC. Fuerte aplauso para poder recibirlo. Buenas tardes a este evento académico. Como decía Jorge Márquez, es un día muy especial porque la Universidad de Ica se convierte en sede de este evento. Se está dando simultáneamente en varios países de América Latina. Vamos a hablar un poco acerca de lo que vienen a ser las tecnologías de información y comunicación en el ámbito educativo. Me imagino que la gran mayoría de ustedes, como estudiantes, están muy ligados a esta área, y vamos a dar un enfoque. Quiero manifestarles de que tuve la oportunidad de estar hace unos meses en México, donde se realizó el Encuentro Internacional de Virtual Educa, que es un evento en el cual se discuten todos estos temas relacionados con la implementación de los TICs en el ámbito educativo. La exposición que voy a dar el día de hoy es un resumen de muchos de estos trabajos, de estas exposiciones, de apuntes que tomé durante el evento, y espero que sea de valor para todos ustedes, sobre todo por el enfoque que vienen dando las principales personalidades en el mundo de las TICs hoy en día. Aquí. Todos conocemos que las TICs vienen a ser todos aquellos recursos, herramientas y programas que son utilizados para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos. Como acabamos de ver en los videos que nos han precedido, las TIC no surgieron de la noche a la mañana, sino que tuvieron toda una etapa evolutiva. Pueden ustedes observar ahí cómo en esta flecha de tiempo, cómo ha ido evolucionando el tema de las comunicaciones desde la aparición del telégrafo. Luego, cuando ya se comienza a emplear el teléfono, van apareciendo a medida del tiempo hasta que llegamos, ustedes observan aquí al final, donde ya aparece al final de la flecha lo que viene a ser la utilización del Bluetooth y el Wi-Fi. Pueden observar aquí en esta diapositiva, por ejemplo, lo que viene a ser ya un aula común en una universidad cualquiera. Hoy en día contamos con una smartboard, una pizarra inteligente, tal como ustedes pueden ver, que es la que se encuentra en el fondo. Los que son alumnos de la universidad se han dado cuenta que hoy en día ya se han ido colocando pizarras inteligentes en la mayoría de las facultades, ¿no? Casi todas las facultades de la universidad de Ica cuentan con 2 a 3 pizarras Smart en sus pabellones. El objetivo de la universidad es que este año y en el año 2016 el 100% de las aulas cuenten con estas pizarras inteligentes. Asimismo, el tema de la conectividad va a ser solucionado mediante la implementación y el enlazado de la fibra óptica en todos los ambientes universitarios. Entonces, esto es lo que hoy día ocurre en una aula universitaria de cualquier universidad del mundo, ¿no? Ven ustedes a un docente con su pizarra interactiva conectada a internet, los alumnos con sus
Pueden estar con laptops o también con PC de escritorio, todos interconectados, siguiendo las clases que dicta el profesor. De otro lado, podemos ver acá en la vista los diferentes accesorios con los que hoy en día cuentan los alumnos y con los cuales muchas veces acceden a las aulas universitarias, y no solamente a las aulas universitarias, sino también hoy en día a los colegios, ¿no? Ya es común que puedan estar con sus iPads, que puedan estar con sus smartphones, que empleen tarjetas de memoria, teléfonos inteligentes, etcétera, etcétera. Pues bien, ¿por qué hemos pasado estos videos que ustedes han estado observando y estas vistas? Porque tratamos de visualizar el futuro de la tecnología en la educación. ¿Y por qué pensar en el futuro de la tecnología en la educación? Por la sencilla razón que la educación para con la sociedad tiene la responsabilidad de prever las competencias de la vida real que los estudiantes van a necesitar a lo largo de sus vidas, mientras que la tecnología fundamentalmente afianza los trastornos, los cambios de las herramientas que los alumnos necesitarán manejar en un futuro cada vez más complejo. Hacemos esta separación porque las metodologías educativas tienden a formalizarse únicamente después que se hayan definido las prácticas profesionales. Es decir, cuando nosotros sabemos que hemos aprendido. Por ejemplo, un estudiante de ingeniería civil, cuando realice sus primeras obras, cuando construya su primera casa, su primer edificio, construya su puente, no se le vaya a caer el puente, como ha pasado aquí en la autopista Lima-Chincha, ¿no? Que es un problema de cálculo estructural. Entonces, es allí donde el profesional recién, como quien dice, ya en la práctica, se va a dar cuenta si verdaderamente ha aprendido. Lo mismo ocurre con un estudiante de medicina. Este estudiante, cuando sale, se va a enfrentar recién con un paciente. Allí se dará cuenta él si va a realizar un diagnóstico adecuado, y este diagnóstico adecuado va a permitir que el paciente se pueda curar. Es decir, recién, cuando ya tú ejerces la práctica profesional, te das cuenta si has o no has aprendido. Y esto es extensible a todas las carreras universitarias. Pero, ¿qué pasa con la tecnología? La tecnología, para la tecnología, esta dicotomía es diferente y se debe a que la vertiginosa innovación y el continuo cambio en áreas que conciernen a la tecnología emergente crea un escenario donde el profesor necesita mantenerse al día de los continuos cambios para seguir liderando a sus alumnos. Vean ustedes el problema con el que se encuentran hoy día los profesores. Nos encontramos en que muchas veces el alumno tiene un mayor conocimiento tecnológico que el docente. Y ahí ya comienza un problema que va a tener que resolverse. Bueno, esta vista no es tan visible porque nos muestra una proyección hacia las áreas desde el año 2000 hasta el año 2040 y cómo se van a ir apareciendo nuevas tecnologías y cosas que hoy en día todavía no la venimos manejando. Todo esto tomando tres conceptos: el concepto de aula como el paradigma imperante de un solo profesor dirigiéndose a docenas de alumnos de forma unidireccional en un entorno físico. Ese es el aula que conocemos hoy en día. Como estudio tenemos los entornos de aprendizaje interpares, donde los grupos se unen para discutir, aprender y resolver problemas conjuntamente, mientras que el profesor muchas veces actúa como un moderador. Le digo muchas veces porque hay casos en que el profesor no es un moderador, sino que el profesor simplemente ¿qué hace? Impone una idea, no la debate. En lo referente a lo virtual, nos referimos a entornos incorpóreos donde el aprendizaje, la discusión y la evaluación tienen lugar independientemente de cuestiones físicas o geográficas.
Aquí podemos observar entonces cómo se van dando estos cambios. Por ejemplo, tenemos en la parte superior que nos señala para el año 2002 y cómo cambió hacia el año 2020. Y vean ustedes, bueno, aquí no se nota en esta toma claramente, pero está referido básicamente a cómo ha ido cambiando en lo referente a cada uno de los entornos. Por ejemplo, la aparición en estos años de los libros digitales, ¿no? Ya hoy en día el alumno no tiene que cargar pues un libro pesado, sino que simplemente lo puede llevar ya grabado en su tablet, lo puede tener en su laptop o lo puede tener en su smartphone, ¿correcto? Hasta hace unos años uno tenía que andar con todos sus libros, ¿no? Cuando quería tener acceso a la información. Ya esto no ocurre, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se viene más adelante? Por ejemplo, aquí, en esta parte, un tema que hoy en día se discute en el ambiente educativo es cómo evaluar a los alumnos. ¿Cómo lo evalúo hoy día al alumno? Si a lo mejor yo le dejo un trabajo a un alumno y el alumno lo que va a hacer es ir a internet y hacer ¿qué va a hacer? Copiar y pegar, ¿no? Y presente su trabajo. ¿Cómo saber si es que ese alumno verdaderamente ha realizado su trabajo? A lo mejor el profesor puede decir, yo me voy a dar cuenta el día del examen, cuando lo evalúe. Pero hoy en día el alumno, al evaluarlo, tiene herramientas. Por ejemplo, el alumno está con su calculadora, el alumno puede estar con su laptop, el laptop puede tener grabado todos los apuntes de clase, puede tener plantillas ya desarrolladas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo evaluar hoy en día a los alumnos? Por ejemplo, aquí se plantean que las nuevas formas de evaluación que se van a dar para el año, hablamos aquí del año 2015 al año 2020, es que las evaluaciones ya tienen que ser mediante algoritmos. Es decir, se le plantea un problema al alumno y el alumno, en vez de hacer un desarrollo mecánico, lo que tiene que hacer es plantear un algoritmo. Entonces ahí uno se va a dar cuenta si verdaderamente ese alumno tiene capacidad de discernir, el alumno ha entendido lo que está haciendo y qué es lo que quiere hacer. Y si aquí hay alumnos que estudian, tienen conocimiento de programación, saben muy bien que una vez que se elabora el algoritmo, luego hay solamente que llevarlo a ¿qué? A un lenguaje de programación y el problema está resuelto. Ustedes, las cosas que se están planteando, de repente ya estamos pensando todos que de aquí en adelante pues tenemos todos que aprender ¿qué cosa? Programación. Esta visión que se muestra en este enmarañado trata de demostrar una serie de tecnologías emergentes que pueden influir en la educación en las próximas décadas. Estamos hablando que ya estos planteamientos, ¿no? Ya se visoran para el año 2020, o sea, ya estamos cerca, o sea, donde ya se tienen que ir planteando muchas de estas innovaciones. Pero a pesar de la naturaleza inherentemente especulativa de lo que estamos pensando que puede suceder, lo que sí tenemos que tener en cuenta que todo esto solamente es cuestión de tiempo, de que los escenarios comiencen a dar resultados en los entornos de aprendizaje de todo el mundo. Es decir, nosotros no podemos decir no va a suceder. A lo mejor pensamos que no va a suceder, pero ya está sucediendo en otras partes del mundo. En la gráfica, ustedes pueden ver, por ejemplo, un comparativo entre el siglo XX y lo que va a ser el siglo XXI. En el caso del número de trabajo de por vida, hasta el siglo XX uno buscaba tener un trabajo estable, había el concepto del trabajador nombrado, que poco a poco ha ido desapareciendo. Y tal es así que muchas veces un profesional a lo largo de su vida tenía uno o dos trabajos, porque podía tener un trabajo inicial, después cambiaba de trabajo, lo nombraban y ahí se quedaba hasta jubilarse. Lo que se viene, ustedes ya saben, ya prácticamente está desapareciendo lo que viene a ser la estabilidad laboral en los nombramientos, ahora todos son contratos, y esto hace entonces que se plantea que una persona va a tener de 10 a 15 trabajos a lo largo de su vida.
Y este es un dato oficial del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Es una proyección que ellos vienen haciendo. Entonces, tenemos también que irnos haciendo ya la idea que no vamos a ser trabajadores estables, sino que vamos a tener solamente trabajos temporales. ¿Y cuáles son los requisitos laborales? Para el siglo XX era el dominio de un sector, es decir, tú eras un especialista, dominabas un área y por lo tanto podías trabajar en ese empleo que te estaban ofreciendo. Lo que se viene es un dominio simultáneo de muchos sectores que están en rápido cambio. Es decir, tenemos que comenzar a manejar varias cosas, tenemos que tener varias especialidades. Las competencias laborales, nosotros pensábamos antes trabajar localmente, hoy en día la competencia es global. Es decir, ya no podemos pensar que vamos a competir con un ingeniero de INTA, sino que vamos a competir con un ingeniero del mundo, o vamos a competir con un médico del mundo. El modelo de trabajo, como ustedes pueden ver ahí, antes era un trabajo rutinario, práctico, hoy en día ya no es rutinario, es creativo, es muy dinámico. En lo que se respecta al modelo educativo, también aquí se vienen dando cambios, ¿no? Porque para el siglo XX todo el modelo educativo está centrado en la institución. El objetivo era obtener un título formal. En cambio, lo que se viene para el siglo XX es que el modelo educativo va a estar centrado en el alumno. Y el objetivo primordial es el aprendizaje a lo largo de toda su vida. Por último, en lo que se respecta a la cultura organizativa, en el siglo XX la cultura organizativa era de arriba hacia abajo, es decir, el jefe mandaba y todos los que estaban abajo tenían que obedecer. Hoy en día lo que se plantea para el siglo XX es que tiene que ser multidireccional, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de lado a lado, es decir, ya es de tipo horizontal. Pues bien, en vista de estos rápidos cambios económicos, sociales y educativos, es evidente entonces que las necesidades y la naturaleza de la fuerza de trabajo ha cambiado drásticamente. En este escenario, todos, repito, todos, debemos ser conscientes de las demandas de un futuro que ya está aquí. Esto es lo que se demanda hoy en día. Como hay una demanda para este siglo, esta demanda tiene que estar dentro de un marco. Por lo tanto, se plantea un marco de aprendizaje del siglo XXI. Ya que la educación sigue siendo el camino de la innovación hacia el futuro, podemos notar el cambio de un modelo tradicional único a un enfoque global y multidireccional. Este marco de aprendizaje del siglo XXI va a describir las competencias, los conocimientos y la experiencia de los estudiantes que deben dominar para tener éxito en el trabajo y en la vida. Es una mezcla de conocimiento de los contenidos, competencias específicas, experiencia y alfabetizaciones. Y ahí tenemos el modelo, este marco para el siglo XXI. Observen ustedes, tenemos aquí que hay un área de competencias profesionales para toda la vida, competencias de aprendizaje y de innovación, competencias tecnológicas y asignaturas básicas. Todas estas están interconectadas con estándares y evaluaciones, planes de estudio y formación, desarrollo profesional y entornos de aprendizaje. Vamos a ver rápidamente cada una de ellos. El tema de las asignaturas básicas. ¿Qué es lo básico que debe conocer hoy día un estudiante? Y cuando hablo de un estudiante me refiero de todo el ciclo, desde que el estudiante empieza a iniciar hasta que termina la universidad. En lo que refiere a las asignaturas básicas, para ser un ciudadano del mundo en el siglo XXI, debe tener un dominio de las materias básicas y temas del siglo XXI. ¿Qué debe dominar? Debe conocer lengua y literatura, sobre
todo tener comprensión lectora. Ustedes saben, hoy en día es un problema, ¿no? Los test que se le hacen a los alumnos, se ve que el alumno lee pero no entiende. Es decir, hay que hacer un énfasis en la comprensión lectora. El manejo de los idiomas extranjeros. Somos ciudadanos del mundo. Entonces, ya al ser ciudadanos del mundo, no podemos ser ciudadanos del mundo solamente hablando de español. Tenemos que hablar otras lenguas. Ya será lo que el alumno quiera aprender. Puede aprender inglés, puede aprender francés, puede aprender italiano, puede aprender portugués, pero debe conocer idiomas extranjeros. El alumno tiene que conocer las artes, tiene que ser culto, tiene que manejar las matemáticas, tener conocimientos de economía, de ciencias, de geografía, de historia, de gobierno y educación cívica, para no ser mal gobernados, para saber elegir a los gobernantes. Además de estos temas, consideramos que todos los centros educativos deben avanzar para no centrarse únicamente en el ámbito de las materias básicas, sino también promover la comprensión del contenido académico en niveles mucho más altos, incluyendo temas interdisciplinarios como son la conciencia global, la alfabetización financiera, económica, comercial y empresarial. Cuando no conocemos algo, somos analfabetos. Y para dejar de ser analfabetos tenemos que aprender. Tenemos que alfabetizarnos. Entonces tenemos que alfabetizarnos ¿en qué? En materia financiera, en materias económicas, materia comercial y empresarial. Tenemos también que alfabetizarnos como ciudadanos. Tenemos que aprender a vivir como ciudadanos. Luego también tenemos que tener una alfabetización sanitaria. Y por último, una alfabetización ambiental. Cómo nos comportamos con nuestro entorno, con el medio ambiente. ¿Somos o no somos un agente contaminante? En lo que se refiere a las competencias de aprendizaje e innovación, cada vez más reconocido que las competencias de aprendizaje e innovación son las que diferencian a los estudiantes que están preparados para entornos de vida y trabajo cada vez más complejos en el siglo XXI de lo que no están. Aquí se hace un enfoque en lo referente a la creatividad. Cuando yo hablo de creatividad, ¿a qué me refiero? A que debo pensar de forma crítica, que debo trabajar de forma creativa con los demás, que debo implementar innovaciones. Eso me va a hacer diferente a otra persona. Además, debo tener un pensamiento crítico. Y cuando hablo de pensamiento crítico, me refiero a que debo razonar de forma eficaz. Debo usar un pensamiento sistémico. El enfoque hoy en día tenemos que ver las cosas como un sistema. Todo sistema, ustedes saben, tiene una entrada, un proceso y una salida. Tengo que darle un enfoque sistémico. Puede ser un proceso social, puede ser un proceso económico, puede ser un proceso ambiental, puede ser un proceso químico, puede ser un proceso informático. Entonces, el enfoque que yo debo tener es siempre utilizar un pensamiento sistémico, verlo todo como si fuera un sistema. También debo emitir juicios y además tomar decisiones. Muchas veces a los jóvenes profesionales se les hace muy difícil tomar decisiones. Tienen miedo de tomar decisiones, pero también uno aprende sus errores. Entonces uno debe saber tomar decisiones y debe saber resolver problemas. Por último, la comunicación y la colaboración es esencial para preparar a los estudiantes para el futuro. Esto implica entonces que los estudiantes deben aprender a comunicarse con claridad. Además, deben colaborar con otras personas. Pero también tenemos competencias profesionales y competencias para toda la vida.
Con esto queremos decir que la vida y los entornos de trabajo actuales requieren de mucho más que las habilidades de pensamiento y conocimiento de los contenidos. La capacidad de navegar por los complejos entornos de vida y trabajo en la era de la información tan competitiva a nivel mundial requiere que los estudiantes presten una rigurosa atención al desarrollo de unas competencias profesionales y para la vida adecuada. Esto implica entonces que tenemos que aprender a ser flexibles y tenemos que también aprender a adaptarnos. A veces, muchas personas, por ejemplo, se van a trabajar a otros países y llegan a ese país y están añorando. ¿Qué dicen? No me gusta la comida, no me adapto al clima, añoro mi país. Entonces tú más estás pensando, ¿no?, en lo que dejaste que en lo nuevo que tienes que conocer. La vida es una constante adaptación. El hombre tiene que aprender a adaptarse. Asimismo, el nuevo profesional debe tener iniciativa y ser autónomo, no depender de nadie. Es decir, si él toma una decisión, es una decisión que él ha tomado en base a sus conocimientos. Asimismo, debe tener competencias sociales y transculturales. Debe haber un respeto mutuo por la cultura. O sea, cada pueblo tiene una cultura. Y uno, cuando va a un pueblo o cambia de pueblo, lo único que tiene que hacer uno es adaptarse y respetar la cultura. Uno no va a querer cambiar la cultura de un pueblo. Uno tiene que ser productivo y tiene que rendir cuentas. ¿Correcto? Es decir, a ti te pagan por producir. Y también tú tienes que rendir cuentas. ¿Cuál ha sido tu producción? Si es que verdaderamente, o sea, se te está pagando por lo que has hecho. Y por último, el nuevo profesional debe tener liderazgo y responsabilidad. En lo que se refiere a las competencias informativas, tecnológicas y de los medios de comunicación, o sea, las competencias que están ligadas a las TICs, tenemos que decir que en el siglo XXI se va a vivir en un entorno plagado de tecnologías y medios de comunicación marcado por diversas características. Entre ellas podemos mencionar el acceso a una gran cantidad de información, los cambios muy rápidos en las herramientas tecnológicas, la capacidad de colaborar y hacer contribuciones individuales a una escala sin precedentes. Para las TICs es muy importante el tema de la alfabetización informativa, el acceso y evaluación de la información. Hoy en día nosotros vamos a Internet y encontramos mucha información, es decir, el acceso a la información es rápida y es sencilla, pero ¿cuánta de esa información está validada? No todo lo que está en Internet está validado. Entonces, muchas veces hay alumnos que copian y pegan trabajos y si el profesor se toma el tiempo de leer el trabajo, se da cuenta que muchas veces el alumno está hablando cosas que no tienen sentido o está colocando cosas que no tienen sentido, que incluso se contrapone a lo que ha sido tratado en clase. Y eso demuestra que el alumno no ha evaluado la información. Por lo tanto, uno debe tener un acceso y una evaluación de la información. Y esta evaluación se debe hacer de forma crítica y competente. En el uso y gestión de la información hay que usar la información de manera precisa y creativa para el asunto o el problema que nos ocupa. Asimismo, debemos gestionar el flujo de información de una amplia variedad de fuentes. Debemos aplicar una comprensión fundamental de las cuestiones éticas y legales implicadas en el acceso a la información y su uso. Nosotros muchas veces tomamos información de una fuente y no mencionamos eso. ¿Eso cómo se llama? Piratería. ¿Sí o no? Es una piratería intelectual y eso está penado, ¿correcto? Lo que no está penado es que ustedes manifiesten de dónde tomaron la información.
Lo pueden hacer de forma verbal o lo pueden colocar al final como créditos. Entonces usted dice, ¿no? Esta información yo la he tomado. No se están apropiando de una información. Esto es muy importante, ¿no? El saber, saber aplicar las cuestiones éticas y las cuestiones legales. Por eso yo al inicio de la información les decía que mucha de esta información hay algunas tomas que ustedes pueden ver que no están tan claras, porque son fotografías que yo tomé en este evento en México. Pero yo lo estoy haciendo a ustedes mención de dónde he tomado estas fotos o de dónde estoy sacando la información. También realizar una alfabetización sobre medios de comunicación. Hay que analizar los medios de comunicación, hay que entender cómo y por qué construyen los mensajes mediáticos y con qué fines. Nosotros muchas veces escuchamos noticias y estas noticias no las entendemos ni tratamos de buscarle el porqué. Hoy día nosotros vemos, ¿no? Lo que está pasando aquí en el país, ¿no? Cómo comienzan a aparecer diversas versiones. Vemos periodistas que por dar una opinión son sacados de sus trabajos. Vemos una fiscal, vemos un fiscal, vemos una procuradora que por hacer bien su trabajo es sacada, ¿no? Entonces, y sobre esto opinan los medios de comunicación. Y de repente yo lo coloco en el canal X y el canal X está de acuerdo con que hayan sacado a estos profesionales y el canal Y no está de acuerdo. Dos canales tratan una misma noticia de un modo diferente. Por lo tanto, nosotros como profesionales debemos entender cómo y por qué se construyen estos mensajes y cuáles son los fines que persiguen estos mensajes. Hay que examinar cómo interpreta cada persona los mensajes de forma diferente, cómo se incluyen o excluyen los valores. Que robe, pero que haga obras. ¿Hay algún valor en eso? ¿Cómo lo entendemos? Debemos aplicar una comprensión fundamental de las cuestiones éticas o legales implicadas en el acceso a los medios de comunicación y su uso. Los nuevos profesionales deben crear productos multimedia. Para ello deben comprender y usar las herramientas más adecuadas de creación multimedia, sus características y convenciones. Para ello deben comprender y usar con eficacia las expresiones e interpretaciones más apropiadas en entornos diversos y multiculturales. En lo que se refiere a la alfabetización en las TICs, hay que aplicar la tecnología de forma eficaz, usando la tecnología como una herramienta para buscar, organizar, evaluar y comunicar información. Hay que usar tecnologías digitales, herramientas de comunicación y redes sociales de forma adecuada para acceder, administrar, integrar, evaluar y crear información para realizarse con éxito en una economía de conocimiento. Bueno, todo esto que se le ha mencionado a ustedes no es sino una sintaxis de las competencias para profesiones que aún no han sido inventadas. Hace poco ustedes vieron un video donde les hablaba a ustedes, ¿no?, acerca de cuántas personas hoy en día trabajan, ¿no?, o tienen ocupaciones que hace unos años no existían. Si lo trasladáramos a hace 15 años nada más, ¿quién iba a pensar, por ejemplo, en que iba a haber trabajo para un desarrollador de aplicaciones móviles? Nadie. Ni siquiera el de Volver al Futuro se lo imaginó, ¿correcto? Pero hoy en día hay desarrolladores de aplicaciones móviles. Nos vamos un poco más allá. ¿Cuántas personas pensaban, por ejemplo, especializarse en publicidad digital? ¿O cuántas personas pensaron en un momento cuando estaban en la universidad que iban a terminar trabajando? Por ejemplo, algunos que estudiaban ciencia de la comunicación, periodismo, que de repente iban a terminar trabajando en periodismo digital o desarrollo de entornos
Entonces, se vienen cosas nuevas que no sabemos qué va a haber. El progreso tecnológico ha cambiado de forma importante y seguirá cambiando el tipo de habilidades requeridas en el mercado laboral. La pregunta es, ¿cómo enfrentar el esperado cambio constante en la demanda de habilidades? Las habilidades que se van a presentar en el siglo XXI, en la mayoría de los casos, no son material para un curso específico. Es decir, estas habilidades no las vamos a aprender llevando un solo curso, sino que requieren de un cambio en la forma de enseñar y se van a ir introduciendo de forma progresiva a lo largo de todo el ciclo educativo. Entendiendo el ciclo educativo desde que el alumno ingresa en inicial hasta que sale en el nivel superior. En algún momento del ciclo educativo él va a tener que aprender estas nuevas habilidades. Adicionalmente, el mundo laboral de hoy requiere jóvenes que puedan seguir aprendiendo en el futuro y que se adecúen a los nuevos cambios tecnológicos. Es decir, ya hay que olvidarnos de que terminé la universidad y de quién estudié. Hoy día terminamos la universidad, tenemos una maestría, tenemos un doctorado, tenemos una primera especialidad, tenemos una segunda especialidad, tenemos un curso postdoctoral y a lo mejor por ahí aparece una nueva especialidad que nosotros no la conocíamos y tenemos que aprender. Entonces toda nuestra vida vamos a pasarla estudiando. Para ir terminando esta parte ya de esta breve exposición que tiene como fondo el tema Quechamilo, vamos a hacer mención de los llamados entornos virtuales de aprendizajes y los LMS. Hoy en día la alfabetización se reconoce como un concepto cambiante en el tiempo, donde adquiere mayor relevancia el dominio de los procesos y estrategias cognitivas que la asimilación de contenidos y en donde ya no existen barreras espacio-temporales que limiten los aprendizajes. Es decir, ya nosotros no solamente aprendemos en un aula. En este marco de innovación y cambio, la opción de generar entornos virtuales de aprendizajes basados en las tecnologías de información y la comunicación supone responder de forma integral a estos requerimientos que impone la sociedad del conocimiento y a las nuevas necesidades del entorno educativo. Dentro de este contexto es que surgen las llamadas plataformas educativas virtuales. Los LMS o los Learning Management Systems son plataformas virtuales de formación o aulas virtuales que son aplicaciones específicamente concebidas y diseñadas para administrar y conducir procesos de enseñanza y aprendizaje en un entorno web. Dentro de sus principales funciones tenemos las que permiten gestionar usuarios, así como recursos, materiales y actividades de formación. Se puede administrar el acceso, controlar y hacer el seguimiento del proceso de aprendizaje, realizar evaluaciones, generar informes, gestionar servicios de comunicación como foro de discusión, videoconferencias, entre otros. Los entornos virtuales ofrecen nuevas oportunidades de formación y de comunicación a nuestros alumnos dentro y fuera del espacio físico del aula. Volvemos al video que vimos hace un momento, ¿no? Donde decían que ya no hay pretextos para dejar de aprender. Ya no necesito un aula, un ambiente físico para poder aprender. Además, mediante su uso, el alumno tiene oportunidades de desarrollar habilidades cognitivas necesarias en la sociedad de la información en la que convivimos hoy en día. Bien, así esta introducción porque el tema que va a tratar Jorge Márquez, que es el manager, el administrador de la plataforma virtuales en la universidad, va a poder a ustedes darles una idea, en este caso, de lo que es Quechamilo, y además también la universidad también cuenta con otras plataformas virtuales. Entonces, con esto quiero terminar esta introducción en torno a lo que se viene. Esto es lo que se viene, este es el futuro que nos espera. Muchas gracias.